tal, familia? Me da mucho gusto saludarles y bueno, iniciando una nueva serie, un nuevo mensaje en los grupos Crece después de este break que tuvimos, ¿verdad? Donde pudimos pasar tiempo con nuestra familia, pero lo más importante es que pudimos recordar, y espero que así haya sido, que Jesús no solamente murió, sino que resucitó, ¿verdad? Y esto es súper emocionante. En esta temporada, en estas últimas semanas, hemos estado experimentando cosas tan buenas de parte de Dios, que es como de esas veces cuando algo tan bueno te está pasando que no quieres que se acabe, sino que dure para siempre. Cuando estás con esa persona especial que amas, que disfrutas y estás en esos momentos, no quieres que se acabe el tiempo, quieres que sea eterno ese momento. Bueno, así, en lo personal, yo percibo esta temporada, este tiempo en nuestra casa Trigo y Miel. Y los grupos Crece, como somos una extensión de Trigo y Miel en nuestra casa, yo creo que esto también nos está afectando y nos está bendiciendo a cada uno y a cada grupo en lo particular. Por eso, en mi corazón está el cuidar de lo que Dios nos ha dado como congregación, lo que Dios ha estado derramando y que ha sido una bendición seguramente en lo particular para cada uno de ustedes o para muchos. Por eso yo me he hecho varias preguntas y estas preguntas son para cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos mantener el fluir? ¿Cómo podemos cuidar lo que Dios ya ha estado haciendo? ¿Cómo le podemos hacer para hacer crecer lo que Dios ya nos ha dado? Y recientemente escuché una frase que me reta a encontrar estas respuestas a estas preguntas que me he estado haciendo, ¿verdad? Para que no se apague lo que Dios nos ha dado, sino que pueda crecer. Porque sinceramente quiero decirte que yo pienso que este es el inicio de algo glorioso que Dios tiene para nuestra casa Trigo y Miel y también para los grupos Crece. Mira, la frase dice así: si no sabes por qué está funcionando tu éxito presente, no sabrás repararlo cuando sea necesario, ni podrás repetirlo ni mantenerlo. Lo voy a repetir. Si no sabes por qué está funcionando tu éxito presente, no sabrás repararlo cuando sea necesario, ni podrás repetirlo o mantenerlo. Eso me hace reflexionar que es importante de alguna manera examinarnos y saber ¿por qué estamos experimentando cosas tan lindas? ¿Por qué Dios está haciendo algo tan maravilloso? Y bueno, honestamente creo que mucho de lo bueno que tenemos es porque Dios quiere que lo tengamos, simplemente por su bondad, simplemente porque Dios es bueno. Por eso también creo que mucho de lo que estamos experimentando en nuestra casa espiritual es simplemente porque Dios quiso. Por la soberanía de Dios, porque Él lo desea, porque Él planea nuestro bien. Mira, Romanos capítulo 9, versículos 14 al 16 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dijo: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es simplemente porque Dios ha querido. Definitivamente Dios tiene y ha tenido misericordia de nosotros y de nuestra casa Trigo y Miel. Sin embargo, también creo que Dios ha estado llevándonos en un proceso donde Él nos ha preparado. Él ha permitido ciertas cosas como los ingredientes necesarios para cocinar algo especial, los ingredientes para dar con un propósito para nuestra casa, para traernos a esta temporada, porque yo veo que es una temporada de oportunidad. Y como todas las oportunidades, tú y yo sabemos, o se aprovechan o se pierden. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos esto, que es una temporada que la tenemos que aprovechar. Y para aprovecharla tenemos que entender un poquito cómo es que esto ha estado funcionando, preguntándole a Dios, examinando nuestro corazón y viendo lo que Dios ha estado haciendo. Eclesiastés 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol que no es de los ligeros la carrera, no es ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el conseguir pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. En otras palabras,
es una oportunidad. Dios a todos nos da una oportunidad. Y sinceramente quiero decirte que yo creo que estamos en este tiempo y es una oportunidad. Por eso debemos ser entendidos en lo que estamos viviendo, que la temporada que estamos experimentando es algo especial de parte de Dios. Dios siempre va a desear nuestro bien, pero hay algo especial en esta temporada, porque aunque ciertamente podemos estar en medio de una crisis económica, social, política, entre muchas otras cosas, esta es una oportunidad para nosotros, porque cada crisis en nuestra vida y cada crisis a la cual nos enfrentamos siempre abre una puerta espiritual, una puerta invisible para nosotros muchas veces, pero es una oportunidad que tú y yo debemos aprovechar. Por eso me surgen este tipo de preguntas. Bueno, ¿cómo aprovechar la oportunidad? Si estamos experimentando esta oportunidad, ¿cómo la podemos aprovechar? ¿Cómo la debemos aprovechar? Si Dios ha estado apasionándonos, si Dios ha estado mandando fuego, y si tú estás conectado a nuestra casa espiritual, lo relacionarás totalmente con lo que Dios nos ha estado hablando. Si Dios está apasionándonos, si Dios está enviando su presencia, nos está visitando, ¿cómo podemos aprovechar para que esto no se pierda, sino se mantenga y crezca? La respuesta, yo te diría que es algo más sencillo y con un ejemplo lo vamos a entender más, metiéndole leña al fuego. Para que el fuego no se apague, para que lo que Dios nos está dando no se pierda, necesitamos meterle leña al fuego. Proverbios 26:20 habla de este principio, incluso usa este ejemplo. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Bueno, el principio es este. Si tú quieres que haya fuego, que se mantenga el fuego, que crezca el fuego, tienes que meterle leña. Sé que este principio suena muy sencillo y quizás pudieras decir, pues es lógico, pero sinceramente creo que lo complicado es mantenerlo y practicarlo. Aunque es sencillo entenderlo y lógico, el reto es mantenerlo y practicarlo. Por eso yo lo veo como un reto, como un deber, por lo menos en lo personal, como un precio que tengo que pagar yo en lo personal si quiero ver los resultados o quiero mantener lo que Dios nos está dando y que esto crezca. Y yo creo que este es un reto o un deber o un precio que tenemos que pagar, no solamente en lo particular, sino en lo general, como congregación, como grupos crece. Por eso en esta sesión yo quiero hablarte específicamente de la leña, porque sin leña se apaga el fuego. Sin leña se pierde el fuego. Y de hecho, esta sesión yo le puse la leña. Vamos a hablar de lo que es la leña. La leña, déjame decirte que es algo indispensable. Di conmigo, la leña es indispensable. La leña era un elemento en los tiempos bíblicos, en los tiempos que se habla ahí, ¿verdad? O el contexto en el que se escribió estos principios, estas verdades. La leña era un elemento y un recurso básico en el contexto de la Biblia, pues era combustible necesario para cocinar. Si tú querías comer, necesitabas un combustible y uno de los más comunes era la leña. Y no solamente servía para eso, sino para otras actividades básicas para vivir, para proteger, para alumbrar, para muchísimas cosas. La falta de la leña, escucha, podría significar un problema grande para una familia, como el día de hoy lo pudiéramos comparar a que no tuvieran servicios. Si en una familia no tiene luz, agua, gas, lo que tú quieras, el internet, aunque pues el internet pues no necesariamente es que nos morimos sin internet, ¿no? Pero si no hay los servicios básicos, la vida se complica, genera un problema. No tener leña generaría un problema para las familias. Por eso podemos concluir esta verdad, que la leña es indispensable. Di conmigo, la leña es indispensable. Ahora, ¿sabías tú que la palabra hogar tiene la misma raíz que la palabra hoguera, que se alimenta precisamente, es un fuego que se alimenta con leña? Esto quiere decir que la esencia de un hogar, del ambiente de un hogar, la calidez, el amor, la compañía, la convivencia, todo eso está relacionado alrededor de la hoguera. Que dicho sea de paso, se necesitaba leña para mantenerla encendida. El hogar
se construía alrededor de la hoguera. Pues es la calidez, el amor y todo lo que se genera en el ambiente del hogar lo que por mucho tiempo marcó la diferencia en las personas. Les dio seguridad, les dio amor, les dio calidez, propósito, entre muchas otras cosas. Mira, déjame aterrizarlo a nuestra vida espiritual, a lo que Dios ha estado haciendo. El brillo y el deleite de nuestra vida con Dios depende mucho de la leña que tengamos. Lo voy a repetir. El brillo y el deleite de nuestra vida con Dios depende mucho de la leña que tengamos. A veces como que sentimos que le falta algo a nuestra vida, que le falta propósito, que le falta sabor, que todo se ha vuelto monótono. Pues el brillo y el deleite de nuestra vida con Dios depende mucho de la leña que tengamos. Quizás esta sea la respuesta a algunas de las preguntas que has tenido o que yo en lo personal muchas veces he tenido. Yo digo, por lo menos así yo lo he vivido en mi vida. Cuando yo me veo envuelto en procesos de monotonía, de costumbre, donde ya nomás hago las cosas, incluso yo puedo decirte, peor aún, de religiosidad, me doy cuenta que lo que me hace falta es leña. Porque mi fuego se está acabando, se está apagando, está menguando. Y me doy cuenta, ¿sabes por qué? Porque mis emociones luego me empiezan a querer controlar, mis pensamientos empiezan a sobreponerse y ya después me llega un pensamiento y eso me quiere controlar. Y no necesariamente todo lo que pensamos es verdad, tenemos que compararlo a la luz de la verdad, de la palabra de Dios. Muchas veces cuando me falta leña me pesa orar, me da flojera apartar un tiempo para meditar la palabra, estoy bien sensible, muy susceptible, me tomo las cosas bien personal, estoy bien irritable. Y si a ti te pasa, yo creo que estamos o nos ha pasado la misma situación. ¿Sabes por qué? Porque nos falta algo indispensable, nos falta algo necesario, nos falta fuego y para eso necesitamos leña. Por eso yo quiero decirte esta primer verdad: la leña no es un lujo, la leña en el marco de la Biblia es algo indispensable, la leña es indispensable. Ahora, quizás te preguntas, pero ¿a qué te refieres, Pipe, con leña? Bueno, la leña tiene que ver con nuestras acciones. Segundo principio, la leña son nuestras acciones. Así como la leña alimenta el fuego, nuestras acciones, escucha, alimentan la pasión, la fuerza y la motivación de nuestra vida. Así como para que el fuego crezca, se mantenga, necesitas leña. Nuestras acciones, lo que tú y yo hacemos diariamente, lo que tú y yo dispongamos, es lo que va a alimentar nuestra pasión, nuestra fuerza. Por lo mismo, la falta de acciones o de ciertas acciones, escucha, disminuye nuestra pasión, nuestra fuerza, nuestra motivación. El tipo de acciones que hagamos alimenta las pasiones y motivaciones que tenemos. Déjame aterrizarlo un poco más. El fuego, que es el resultado, es lo que queremos cuidar, es lo que queremos mantener. El fuego es como el feed, ¿verdad? Como el historial en nuestras redes sociales. ¿Cómo es que llegamos a tener un historial y que de repente te llega un montón de cosas que dices, ¿por qué me llega esto? ¿Por qué me llega publicidad de esto? Bueno, esto se alimenta, el feed, el historial se alimenta por nuestras búsquedas, por nuestras preferencias e incluso yo te diría por nuestras conversaciones. Cuando tú buscas, por ejemplo, ropa de bebé o buscas una cierta marca de zapatos, de repente ya en tus redes sociales te aparece todo el tiempo esos zapatos, esos tenis o ropa de bebé o productos para bebé, ¿no? O más asombroso, no sé si les ha pasado a ustedes que de repente estás hablando con alguien de casas y de repente ya revisas tus redes sociales y te aparece hasta publicidad para que compres una casa, para que la rentes y dices, pues me asusto, ¿no? Pero esto habla de un principio, es el mismo principio. Esto se alimenta por lo que tú y yo hacemos y hablamos. Ahora, déjame aterrizarlo a nuestra vida espiritual. Si yo me congrego, que es una acción, si yo medito en la palabra, si yo oro, que son cosas que tú y yo tenemos que hacer, prácticas, básicas, elementales de nuestra vida con Dios, el resultado será que mis pensamientos, mis anhelos, mis sueños, mi pasión, mi fuerza, va a tener que ver con Dios. Y por lo tanto yo voy a mantenerme avivado, voy a mantenerme contento, voy a mantenerme motivado, voy a mantener con fuego mi corazón por Dios. Mi pasión va a estar en Él, mis intereses en Él van a ser mis intereses por Él van a ser más fuertes que otras cosas. Pero lo opuesto es lo mismo. Si hago cosas
lo único que hago o lo que procuro hacer y que veo que mis acciones hacen no tiene nada que ver con Dios, o por lo menos no son intencionales con Dios, pues por eso yo estoy apasionado por un montón de otras cosas. Yo voy a estar apasionado por el fútbol, voy a estar apasionado por la música, voy a estar apasionado por otras cosas, porque mis acciones van a determinar el tipo de pasión que estoy alimentando, la motivación. El fuego que tienes está determinado por la leña que lo alimenta. Las pasiones y motivaciones que tienes y que tengo están determinadas por las acciones que los alimentan. Por eso es tan importante entender esto. La leña habla de acciones, lo que tú y yo hacemos diariamente. Si tú y yo no queremos perder lo que Dios nos ha dado, tenemos que hacer las acciones correctas. ¿Cuáles son esas acciones correctas, Pipe? Buscar a Dios. Orar, leer la Biblia, congregarnos, ayunar, cosas en lo personal que nos ayuden, que nos encaminen a que el fuego, lo que Dios nos está dando, no se pierda. Porque cuando lo dejamos de hacer, el fuego, la pasión empieza a menguar. O cuando nos enfocamos en otras cosas, la pasión por otras cosas empieza a crecer en nuestro corazón. Tercera verdad que te quiero compartir de la leña. La leña es algo básico, es algo elemental. La leña es básico. Es algo básico, es lo básico. Cortar o conseguir leña era una tarea realmente sencilla, que por lo mismo era posible que cualquier persona lo hiciera. Lo que nos enseña que es menos complicado de lo que pensamos. Es algo básico. Y por básico no me refiero a algo que no implique un esfuerzo, sino que en sí es sencillo de hacer, por lo que cualquier persona lo puede realizar, como leer la Biblia. Cualquier persona puede leer la Biblia, solo es que tenga la disposición de hacerlo. Cualquier persona puede orar, pero solo es que tenga la disposición, congregarse, predicar, dar acciones que todos podemos hacer. Escucha, si simplemente tenemos la disposición. Es importante resaltar esto porque a veces podemos llegar a pensar que no tenemos lo necesario para realizar ciertas cosas que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Y a veces las complicamos realmente más de lo que ya realmente es. O equivocadamente creemos que son exclusivas de ciertas personas, de cierto grupo de personas. Pero la verdad es que Dios quiere que todos vivamos lo mismo, que todos estemos apasionados, que todos practiquemos los mismos principios y verdades, porque estos son para todos. Dios quiere que todos leamos la palabra, meditemos la palabra. Dios quiere que todos oremos. Yo me he dado cuenta que a veces el problema está en mi mente, en mis limitaciones, que no me permiten hacer cosas que yo creí que eran para otras personas. Por mucho tiempo yo pensé, por ejemplo, que el hecho de predicar y evangelizar, ¿verdad?, era para el ministerio de evangelismo, el ministerio de alcance, cuando realmente esto es algo que Dios nos ha llamado a todos a hacer. Pero porque yo tenía ese concepto de que era para ciertas personas, yo me limitaba. Pero tenemos que entender que esto es algo básico, es algo sencillo. La leña que alimenta nuestra pasión es algo básico que todos podemos hacer. Entonces, conseguir leña habla de lo que yo puedo hacer y lo que necesito hacer. Y esto puede ser en el ámbito personal, pero también tiene que ser y puede ser en el ámbito general, colectivo. En la congregación, en nuestro grupo, lo que hagamos como grupo va a afectar el ambiente, el fuego, la pasión, la motivación de nuestro grupo. Ahora, antes de enfocarnos en lo que podemos hacer como grupo, debemos empezar por uno mismo, por lo personal. Por eso, yo te quiero animar a que creas que esto que Dios te ha dado, tienes la capacidad de hacerlo. Di conmigo, yo tengo la capacidad de conseguir leña para el fuego que está dentro de mí. Tenemos la capacidad, sí lo podemos hacer porque es básico, porque cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona puede orar, leer la Biblia, si tiene la disposición de hacerlo. Ahora, quiero hablarte de otro principio. No hay leña sin esfuerzo, porque ciertamente, aunque conseguir leña o hacerlo es algo sencillo, siempre va a implicar un esfuerzo. La leña se tiene que ir a cortar o se tiene que ir a conseguir, y esto necesariamente nos habla de esta verdad, es un esfuerzo. No podemos esperar tener leña sin esfuerzo. No podemos esperar tener lo necesario para mantener nuestra pasión si no hacemos nada al respecto, si estamos ahí como si nada. No. Aun cuando es sencillo en sí conseguir a la leña, implica un esfuerzo.
Además, déjame decirte esto, no podemos vivir toda la vida a expensas de la leña de otros. No podemos vivir toda la vida dependiendo de la leña de otros, de lo que otros hacen. Tenemos que aprender a conseguir nuestra propia leña, hacer nuestras propias acciones, nuestro propio esfuerzo para mantenernos avivados. Dios inicia el fuego, pero es nuestra responsabilidad mantener el fuego. Dios envía su Espíritu Santo, pero es nuestra responsabilidad mantener una comunión con Él, hacerle caso, prestarle atención, leer, orar, congregarnos, etc. Dios envía el fuego, pero es necesario que tú y yo lo mantengamos en lo personal. Por eso creo que uno de los grandes enemigos de la pasión, del fuego, para mantenernos avivados por Dios, es la comodidad y las distracciones. Mira, la comodidad ciertamente nos limita. La comodidad nos debilita. El estar pasivos, el pensar solamente en mí, pues no me permite pensar en Dios, mucho menos en otras personas. Y está comprobado que cuando pensamos en otros, hay una motivación, hay una fuerza, hay una energía, hay algo que nos impulsa. Cuando tú haces el bien a alguien, te sientes bien, te sientes contento. Servir a otros te hace sentir pleno, te hace sentir feliz. Pero cuando estamos cómodos, solamente pensamos en nosotros mismos y esto nos limita, nos debilita la pasión dentro de nosotros. Pero también las distracciones nos desenfocan y no nos permiten valorar lo que Dios nos da, lo que Dios tiene para nosotros. Nos hace menospreciar lo que Dios ya nos ha dado. Las distracciones están al alcance de nuestra mano, nuestro celular. Por eso es tan importante, escucha, que para que tú y yo mantengamos el fuego, estemos bien enfocados y rompamos toda distracción y aprendamos a hacer acciones, a esforzarnos, porque no hay leña sin esfuerzo. Yo quiero decirte esto, no vamos a mantenernos apasionados. A veces admiramos a las personas de que, ay, me gusta cómo hace esto, me inspira esto, pero tú y yo podemos llegar a ser como ellos. Lo único que tenemos que hacer es entender que la leña es un precio que se tiene que pagar, es algo que nos va a costar un esfuerzo, pero que sí lo podemos hacer. Y por último, esta última verdad acerca de la leña, que creo que es muy importante. Es importante, es indispensable también cuidar tu leña. ¿Por qué hablo de esto? Porque si tú pones leña húmeda, empapada dentro de una fogata, va a ser más difícil que ésta se avive, que la leña aporte. Antes bien, hasta puede mermar, puede afectar, puede apagar. Por eso tú y yo tenemos que cuidar nuestra leña, tenemos que cuidar nuestras acciones, tenemos que mantener seca la leña para que pueda servir bien para su propósito. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque no se trata solamente de hacer las cosas por hacerlas, sino que se trata de que la leña tiene que estar en buen estado, se trata de hacer las cosas por una motivación correcta, porque de lo contrario el fuego se contamina. Si una leña está echada a perder, si una leña está hongueada, si una leña no está en buenas condiciones, puede afectar, puede contaminar, puede destruir, puede mermar el fuego de lo que Dios está haciendo. Es importante que tú y yo cuidemos nuestra leña, es decir, cuidemos nuestras acciones. Tenemos que cuidar la motivación de lo que hacemos. No solamente es importante lo que hacemos, sino el corazón con el que lo hacemos. El tipo de leña que pongas, que uses para el fuego, determinará el tipo de fuego que tendrás. Los resultados dependen de las acciones. Los resultados que queremos tener o mantener dependen de lo que tú y yo hagamos el día de hoy. Ciertamente, Dios en su misericordia ha querido, en su soberanía, en su amor, nos ha dado algo especial como congregación en esta temporada. Pero esta es una oportunidad que tú y yo tenemos que aprovechar, entendiendo que si tú y yo cuidamos la leña, le estamos metiendo constantemente leña, acciones correctas a lo que Dios ya ha iniciado en nuestras vidas, el fuego no se apagará. Puede estar a veces más intenso, a veces no tan intenso, pero nunca se apagará. Por eso es tan importante entender este principio. Sin leña se apaga el fuego. Es muy importante entender que lo que tú y yo hacemos el día de hoy va a marcar la diferencia el día de mañana. Bueno, quiero concluir con unas preguntas que tengo ahí, ¿verdad?
que van a ser parte de las preguntas para la reflexión en los grupos Crece, para que podamos aterrizar más a esto. Simplemente te las voy a leer, pero van a estar ahí disponibles en la hoja guía. Dice, en el contexto de lo que hemos estado hablando, obviamente, de la leña, de la Biblia, la pregunta es esta: ¿eres consciente de la importancia de la leña en tu vida? ¿Eres consciente de la importancia de la leña en tu vida? Y si sí o si no, bueno, ¿por qué sí o por qué no? Porque quiero que tú y yo nos examinemos realmente la condición de nuestro corazón. Número 2, ¿qué tipo de pretextos o excusas has tenido para conseguir leña? ¿Qué tipo de pretextos o excusas has tenido para conseguir leña? Número 3, ¿en qué enfocarás tus esfuerzos para conseguir la leña que necesitas? Si te das cuenta que es importante conseguir leña, ¿en qué te vas a enfocar para poder hacerlo? Número 4, ¿qué acciones específicas realizarás para conseguir el fuego que necesitas? Es decir, de acuerdo al resultado que quieres tener, tienes que enfocarte en acciones específicas, porque el resultado depende de las acciones. Y número 5, ¿cómo vas a cuidar tu leña? ¿Qué es lo que tienes que cuidar a la hora de hacer lo que tú y yo hacemos? Si tú y yo ponemos en práctica esas preguntas, creo que nos va a ayudar mucho a que podamos aterrizar este mensaje. Porque no se trata de solamente entender o tener información de lo que la Biblia dice, de lo que Dios quiere para nosotros, sino que tú y yo lo podamos vivir. Porque para eso es. Los grupos Crecen nos enseñan palabras, principios como nuestra casa, trigo y miel, prácticos para que los vivamos y nuestras vidas sean transformadas. Recuerda que sin leña se apaga el fuego. Hoy hablamos de la leña en esta serie que estamos comenzando. Y espero que esto te bendiga, te rete y que nos motive a cuidar la leña y mantener el fuego encendido en nuestras vidas de todo lo que Dios nos está dando y lo que nos dará. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión.